Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Me quedo contigo, Pedro, para que veamos, a propósito de lo que tú decías de esa acogida que tuvo Gustavo Petro ayer en Cúcuta, en lo que ha sido un bastión del uribismo, en una ciudad donde, como lo señala Gustavo Petro, fue donde se le hizo el atentado para Gustavo Petro, lo que pasó allí hace 4 años, en la Plaza General Santander, en el pleno centro de Cúcuta. Fue un atentado. Cuando se le pregunta a Gustavo Petro si ha sido víctima de atentados, él dice que el único ha sido ahí, en ese momento, en la ciudad de Cúcuta. Veamos algunos fragmentos del discurso de Gustavo Petro, hablando sobre todo de la situación de seguridad que vive hoy Colombia, sobre los paros armados y el gobierno de Iván Duque ayer en Cúcuta. Veamos. Los datos fríos de las estadísticas que el mismo GANE, Oficina del Gobierno, ofrece, lo que nos muestra es un balance dantesco. Lo que ha sucedido en Cúcuta y en el norte de Santander es un desastre social. Cúcuta se convirtió en una ciudad del hambre. Cúcuta se convirtió en una sociedad del desespero, de la desilusión, del no hay un camino que seguir, de la desesperanza. Lo que hoy podemos evaluar al final de estos 4 años es que ese mismo hambre que pasaba por la frontera, en esos cuerpos desnutridos de familias enteras, hoy se ha instalado en la familia colombiana. Que el hambre de allá se ha convertido igual que el hambre de acá, que también miriadas de colombianos y colombianas quieren irse de nuestro país porque no encuentran cómo, no encuentran un lugar, no encuentran una oportunidad. Hace apenas un año estalló la juventud desesperada. El estallido social que por todas las ciudades de Colombia se fue extendiendo, gritando: oigan, tenemos derecho a comer, tenemos derecho a tener una vida digna, solo queremos un diálogo. Las mismas circunstancias que generaban una catástrofe social al otro lado se habían convertido en una realidad también en este lado. El hambre estaba en Venezuela, el hambre estaba en Colombia. Al diálogo que pedía esa juventud, le respondieron con gases lacrimógenos en los ojos. Directamente al cuerpo, directamente a la cabeza, directamente a la cara. El gobierno decidió hundir en la masacre, hundir en la sangre lo que era la protesta juvenil. Y todos y todas nosotros habíamos visto, sobre todo por RCN, cómo disparaban gases lacrimógenos al otro lado contra la juventud del otro lado. Y la prensa de aquí decía: lo que pasa en el otro lado es el producto de una dictadura. Están matando a la juventud, decían. Y solo hace un año aquí en Colombia tendríamos que decir: pues también vivimos bajo una dictadura. Están matando a la juventud colombiana. Los datos fríos de las estadísticas que el mismo GANE, Oficina del Gobierno, ofrece,
lo que nos muestra es un balance dantesco. Han pasado 4 años y hoy podríamos hacer una valoración tanto por quienes votaron por Petro en aquel entonces como por quienes votaron por Duque en aquel entonces. Cúcuta me parece un espacio, digamos, político, humano, que permite hacer una valoración, porque en cierta forma, en su propia existencia, en su propio devenir, en su propia carne, en su propia piel, ha sentido el efecto de una decisión política. Le hizo bien a Cúcuta haber elegido a Duque como presidente. Es la pregunta que deberíamos hacernos. Colombia entera debería hacerse la pregunta sin ganas de venganzas ni retaliaciones, porque de eso no se trata, sino de evaluar la historia de un pueblo, los destinos, el acumulado, si fue positivo para Colombia haber elegido al señor Duque presidente de la República. Los datos lo que nos muestran los datos fríos de las estadísticas que el mismo GANE, Oficina del Gobierno, ofrece, lo que nos muestra es un balance dantesco. Lo que ha sucedido en Cúcuta y en el norte de Santander es un desastre social. Cúcuta se convirtió. Bueno, esa parte, aparte de la intervención de Gustavo Petro ayer tarde en la zona popular de Atalaya, ahí en Cúcuta, donde invita a Colombia a ver a Cúcuta como un gran laboratorio político y humano para comparar lo que ha sido el gobierno de Iván Duque. Pedro, tú que estuviste ahí, ¿cuál fue la sensación? ¿Cuál es el análisis del mensaje que envía Cúcuta, que envía Gustavo Petro a Cúcuta? El análisis, Holman, es o el resumen de la propuesta de Petro, que es esencial para nosotros como ciudadanos de una región binacional. Mire que a propósito de eso, pensaba mientras oía a Gustavo Petro intervenir que aquí detrás mío hay un 4, pues que significa lo que somos nosotros nortesantandereanos, personas que hemos crecido al borde de una línea de frontera que nos pone en contacto, no solamente en términos económicos, sino también en términos culturales, familiares, con Venezuela, que es una tierra entrañable también para nosotros, y con la que tenemos que tener por fuerza una relación que siempre ha sido problemática, pero que es necesaria y que en estos años de Duque se interrumpió. Entonces, ¿qué nos dice Petro? Nos dice, mire, vuelvan a pensar como región, relancen sus proyectos de vida regional que son indispensables para que esta región norte santandereana prospere económicamente. Por ejemplo, la salida nuestra al mar de nuestros productos de exportación siempre ha sido por Maracaibo. El carbón que se extrae del norte de Santander sale por Maracaibo. Productos agropecuarios que se exportaban hasta hace unas décadas salían también por Maracaibo. Esta fue una región que vivió del cultivo del café y del cacao durante mucho tiempo y antes de los monopolios que obligan ahora a sacarlos por puertos nacionales, salían por Maracaibo, en el caso del café sobre todo. Entonces él nos dice, vuelvan a soñar con integrarse como región, con la parte de su región que está en Venezuela. Vamos a normalizar las relaciones diplomáticas con ese país, no porque nos guste ese gobierno, sino porque es necesario para Colombia
normalizar también su vida con un vecino con el que comparte una relación de siglos, una cultura que es la misma, una identidad social que acerca muchísimo a nuestros pueblos, los funde casi en uno solo, y que es imperdonable que se rompa para atender unos intereses mezquinos, espurios y sobre todo mezquinos y miserables del señor Iván Duque, que se porta bien para conseguir puestos seguramente, o quién sabe para qué, para atender qué otro interés que está muy lejos de ser el nacional o el regional, muchísimo menos en el caso de nosotros los nortesantandereanos. Entonces nos dijo eso Petro, y eso llegó al alma de los cucuteños que estuvimos ayer oyéndolo en un número que yo creo que, mire, sin exagerar, Holman, le voy a decir algo. La gran manifestación que históricamente se recuerda y que está, digamos, muy afianzada en la memoria de los cucuteños, sobre todo de los que participamos en la política, y se tiene como el hito en materia de manifestaciones no superadas hasta ahora, fue la de Virgilio Barco Vargas. En ese entonces yo era muy niño, y recuerdo que mis padres hablaban de la cantidad impresionante de gente que se había reunido para oír a Virgilio Barco, hijo de esta tierra que aspiraba a la presidencia. Bueno, a algunas personas mayores les oí decir anoche que, claro, que la reunión no había sido, que no había superado a la de Virgilio Barco, pero que estuvo cerca. Es decir, en una tierra como esta, que fue profundamente uribista hasta hace poco, que gracias al señor Iván Duque ha dejado de serlo, una manifestación como la de ayer escasamente se compara con la que hubo en el centro de Cúcuta cuando un nortesantandereano aspiró y ganó la presidencia de la República. De ese tamaño fue la manifestación de ayer. Fueron 2 cuadras anchas, muy apretadas, en donde no cabía un tinto. Es decir, no menos de 8,000 personas estaban ahí reunidas. Hay quienes dicen que más. Bueno, yo creo que por lo menos unas 8,000 personas estaban reunidas oyendo a Gustavo Petro, y eso es un hito en una ciudad como la nuestra, y en un barrio popular de la ciudad. No estábamos hablando del centro de Cúcuta, estábamos hablando de un barrio muy popular de la ciudad de Cúcuta, en donde cayó muy bien, le llegó al alma de los cucuteños las palabras de Gustavo Petro. Vamos a escuchar otro segmento importante del discurso de Gustavo Petro, que estaba siendo esperado con ansia por la gente de Cúcuta, por la gente de la frontera, por los colombianos, por los venezolanos también que viven en Cúcuta, que es la propuesta, óiganme bien, la propuesta de Gustavo Petro sobre las relaciones bilaterales, relaciones internacionales con el hermano pueblo de Venezuela. Y en este momento de la tarde, compartan ustedes la transmisión del Tercer Canal, canal progresista, canal que minuto a minuto está siguiendo el paso de lo que consideramos aquí es la campaña presidencial más interesante, más importante en los últimos años en Colombia, porque alberga la posibilidad de que llegue por fin al poder un gobierno progresista, un gobierno que no tiene nada que ver con las castas tradicionales que han gobernado a Colombia. Y allí la labor del Tercer Canal. Para eso es importante contar con sus aportes ahí en YouTube, aquí en Nequi, las diferentes plataformas de aportes, Nequi, DaviPlata, muy importante. Nos han llegado aportes importantes, pero pueden haber más aportes que nos permitan sostener la operación del Tercer Canal. Sería una lástima que en este momento tengamos que suspender la operación del Tercer Canal por falta de recursos, cuando el Tercer Canal está jugando un papel muy importante de cara a la campaña presidencial de Gustavo Petro y de cara a la opinión pública, porque nosotros le decimos a la opinión pública de frente que pues tenemos una línea editorial progresista. Veamos lo que dijo Gustavo Petro en Cúcuta frente a las relaciones internacionales de Colombia. Creo que repetir la triste historia de Duque I en un Duque II sería un suicidio social, sería un suicidio nacional. Creo que tenemos
que tomar otro camino, que podemos proponer otro camino a esta región, a este pueblo, a este departamento. Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que la decisión que tomó Duque I fue una decisión equivocada. No porque no hubieran problemas al otro lado, que los había y los hay, sino porque el camino no era separarnos. Porque de alguna manera u otra, los destinos de Colombia y los destinos del otro lado van por las mismas sendas. Se parecen hasta en sus gobernantes. No hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque. Y no se trata de ponernos a criticar lo que hay al otro lado. Ya habrá sociedad para eso, sino que se trata de mirar cuáles son las soluciones que desde aquí podemos proponer para que la gente no tenga hambre, para que la gente no se destruya en su familia, para que no haya esta degradación de la sociedad que hemos vivido en los últimos 4 años. El camino para abrir las fronteras, ojo, para que pueda haber una relación comercial, aprovechando un hecho nuevo que es positivo, así no nos guste mucho, y es que al otro lado se ha dolarizado la economía. Es decir, que el problema de divisas que existía desde hace bastante tiempo, hoy podría ser subsanable a través de una base estable para el comercio. Que ese camino del comercio que implica que de allá permitan pasar mercaderías y personas, y que de acá permitamos pasar mercaderías y personas, implica que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente. Un tema difícil, polémico incluso a escala mundial, debatible indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay un restablecimiento cabal de las relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países. Si se elige a Petro presidente, restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela. ¿Por qué es indispensable hacerlo? Porque es el camino más apropiado para la región. El otro candidato, Duque II, dijo: sí, vamos a abrir la frontera, pero no vamos a restablecer las relaciones diplomáticas. Eso se llama un engaño. Y es un engaño porque si no se restablecen las relaciones diplomáticas, nosotros solos no podemos abrir la frontera. Se necesita del otro estado. Se necesita de la voluntad de 2 gobiernos. Se necesita que los 2 gobiernos permitan el libre fluir de las personas, el libre fluir de las almas, de los sentimientos, de las familiaridades, el libre fluir de las mercancías, de la cultura, del arte, del conocimiento. Y para que los 2 estados lo permitan, entonces tiene que haber relaciones diplomáticas.
Pedro, ¿cómo recibió Cúcuta hoy? Han pasado unas horas después de que Gustavo Petro hace el anuncio de que si se elige a Gustavo Petro, se abre la frontera y se restablecen las relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno venezolano. Y advierte, solamente decir abro la frontera, pero no restablezco relaciones internacionales, como lo dice Federico Gutiérrez, es un engaño. La última vez que estuve en Cúcuta, pues tuve la oportunidad de conversar contigo, Pedro, de salir a la calle, de palpar el sentimiento de algunos liderazgos que decían, por favor, abran la frontera, restablezcan relaciones internacionales con Venezuela porque nos están asfixiando, nos están matando. ¿Cómo recibe Cúcuta? ¿Cuáles son las primeras reacciones a esta parte del discurso de Gustavo Petro, Pedro? Bueno, progresivamente la gente en Cúcuta, Holman, ha venido entendiendo que la opción para la frontera es Petro. Hay gente que todavía, digamos, en el afán de afianzar su identidad política recalcitrantemente de derecha, que es digamos, un público que existe en todas partes, se las ingenian para escabullirse cuando se les cuestiona, cuando se les confronta y se les dice, mire, si ustedes eligen a Duque II, aquí vamos a seguir postrados económicamente y no hayan que hacer, no hayan que decir, porque la posición de Duque II frente al tema es completamente ambigua, es sí pero no. Realmente el único que ha hablado con esa claridad es Petro, y en esa medida, Holman, eso fue para nosotros muy bueno, porque nos sigue llenando de argumentos y de herramientas para decirle a la gente, mire, ya dejen el miedo, dejen de sucumbir ante falacias, ante sofismas que han sido desmentidos una y otra vez por los hechos y por lo que Petro hace y dice. Aquí no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver con ninguna propuesta parecida a lo de Chávez o a lo de Maduro, no. Esta es una opción progresista que en el caso de Norte de Santander debe asumirse como la opción que quiere comercio con Venezuela, pero qué más progresista, más liberal que hablar vamos a restablecer relaciones de comercio y de intercambio y de cooperación recíprocas, no solamente para sacar adelante una región binacional como Norte de Santander, el estado Táchira y el Zulia, sino para que el comercio entre Colombia y Venezuela florezca y haga que esta economía nuestra colombiana, que es complementaria de la de Venezuela, se beneficie. Ahora, en un momento en el que Venezuela está comenzando a vivir un proceso de recuperación y de dolarización de su economía. Este es el momento para que no solamente Norte de Santander, sino el país y sobre todo la industria de bienes, digamos, de bienes de manufactura se beneficie de esa reapertura comercial. Entonces, eso ha calado, Holman, y hoy, por supuesto, la prensa lo registra y los comentarios en la radio lo registran. El beneplácito con el que la gente va recibiendo eso y entendiendo que sí que hay que votar por Petro porque es que nosotros necesitamos volver a recuperar acá la normalidad. Y para nosotros la normalidad que vivimos al lado de la frontera, pero cuando digo al lado es que Cúcuta llega a donde está el río Táchira y al otro lado del río Táchira sigue otro municipio que es prácticamente una conurbación de Cúcuta que se llama Ureña o San Antonio en el caso de Villa del Rosario. Entonces necesitamos ya que la gente, como está ocurriendo, vea con naturalidad a Petro como la opción para recuperar la normalidad acá, en los pasos normales por esos ríos que hoy hay que, nunca me canso de enfatizarlo, por cuenta de la decisión de Duque de cerrar el paso de tránsito normal, pues están controlados esos pasos por la delincuencia que se ha fortalecido muchísimo cobrando en Antioquia. Imagínense eso, entonces vean las... Ok. Pedro, no te muevas porque vamos a otro anuncio importante que hizo Gustavo Petro anoche, ahí desde la Atalaya, sector popular, refiriéndose al Catatumbo, una zona que tú conoces muy bien, Pedro, que yo también conozco, que yo he recorrido, vale la pena decirlo, me aprecio de haber caminado el Catatumbo. Yo conozco
pues una de las entradas, dos de las entradas al Catatumbo por convención, Ocaña, Convención, el Acerrío, Honduras. He tratado de llegar a territorio Barí, de los Motelón Barí, no me ha alcanzado el tiempo, ni el cuerpo muchas veces, porque son caminatas muy duras, pero sí, conozco la situación del Catatumbo, que hoy es denominada por Naciones Unidas como la zona de mayor producción industrial de cocaína. Está entre Nariño, Pacífico nariñense, y el Catatumbo. Allí hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a las disidencias de las FARC, comandadas por alias John Mechas. Tuve la oportunidad de darme cuenta el poder que tienen, y que abiertamente dijo: nosotros trabajamos con el narcotráfico. Y uno ya se puede imaginar el poder que eso puede generar, pues logra tener un poder que logra comprar autoridades que le han permitido los atentados, los diferentes atentados que se han producido en la ciudad de Cúcuta. Yo lo entrevisté a John Mechas en ese momento, preguntándole sobre la llegada de un gobierno progresista al poder, y él dijo pues que dejaba la puerta abierta para un diálogo. Y aquí tergiversaron eso, pretendieron decir que ya había dicho que era progresista, en fin, la mala leche de algunos medios de comunicación. Esta campaña también ha servido para sacar y ver la mala leche y la falta de talante democrático de algunos periodistas y de algunos medios. Pero veamos, Pedro, lo que dijo y el mensaje que le manda Gustavo Petro al Catatumbo, y que le dice a Colombia sobre qué hacer con esa región tan bonita, tan rica, tan llena, con gente trabajadora como lo es el Catatumbo. Adelante. Cúcuta debe además ser una ciudad industrial. Es la producción, es el trabajo, la base real de la generación de la riqueza. Tenemos unas condiciones propicias para construir a lo largo de la frontera, con capital en Cúcuta, una zona de industrialización, quizás la más importante de Colombia. No solo porque aquí tendrían que irradiarse conocimientos, y aún se tiene un sistema de educación superior de alguna calidad. Ese sistema de educación superior tiene que expandirse al conjunto de la población del norte del Santander, de su juventud, porque hoy el conocimiento es la base fundamental del trabajo humano. No es el músculo el que mueve la economía como antaño, es el cerebro humano el que mueve la economía a partir de su propia alimentación, que es el saber, que es la educación. Es un cerebro articulado a la industria, es un cerebro colectivo articulado a la agricultura. Es así como la agricultura se puede volver agroindustria. Es así como podemos articular la ciencia y la tecnología a la construcción de la riqueza social. El padre de la riqueza es el trabajo, y el trabajo en el siglo XXI es el conocimiento, es el cerebro. Y la madre de la riqueza en el siglo XXI es la naturaleza, es el agua, es el sol, son los vientos. Si juntamos naturaleza, la madre, y cerebro humano, trabajo, el padre, lo que se construye entre esa madre y ese padre se llama riqueza social. Por tanto, no basta solo comerciar, que hay muy buenos comerciantes en el norte de Santander. Se necesita producir.
Se necesita convertir la atalaya en no solamente en casas que puedan recibir la familia en su noche para descansar y dormir. Se necesita también que ese garaje de la casa se convierta en un taller, que ese barrio se convierta en un barrio taller, que podamos trabajar, que podamos volvernos no solamente comerciantes, sino industriales. ¿Y para dónde iría esa producción del ser humano en el norte de Santander? ¿Para dónde el hacer del Catatumbo una zona de producción de alimentos? ¿Quiere la oligarquía colombiana hacer del Catatumbo una zona de producción de pasta de coca? Una zona de monocultivos. Nosotros queremos que el Catatumbo sea, y muchas otras regiones del norte de Santander, una zona productora de alimentos, en donde un campesino, donde una familia campesina pueda no solamente producir el maíz y la yuca y el ñame y el arroz, sino que pueda asociarse para ser copropietario de la industrialización de sus propios productos. Si una familia campesina produce cebolla y la transforma industrialmente, entonces esa familia campesina será más rica, será más próspera. La agroindustrialización y la industrialización de Cúcuta son dos elementos claves que nos pueden garantizar una base económica sostenible que garantice para la actual generación y para las futuras el que pueda haber pan en la mesa, el que pueda haber dignidad en el hogar, el que podamos en esta región construir una sociedad del conocimiento, construir una sociedad de derechos. Una sociedad del conocimiento, una sociedad de derechos. Pedro, ¿cómo se recibe la propuesta para el Catatumbo? Creo que es el único candidato que ha hablado específicamente de una propuesta para el Catatumbo. Holman, Petro conoce muy bien el Catatumbo. De no haber sido por las amenazas en el centro del país, se habría dado una visita de Petro al municipio del Tarra. Estaba prevista, la gente estaba llena de entusiasmo por recibirlo allá. Se garantizaba una movilización multitudinaria de todos los rincones del Catatumbo para oír a Gustavo Petro en el Tarra, que es quizá el municipio central, el más central, el que permite que toda la población catatumbera se reúna con más facilidad y en mayor número, y habría sido histórico eso. Desgraciadamente las condiciones de seguridad no lo permitieron. Petro tiene claro, como tiene claro usted, Holman, porque son personas que han recorrido las zonas de conflicto en Colombia, que en buena medida la explicación de la conflictividad social se debe a la falta total, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, de oportunidades para educarse, para aprender a hacer cosas que le permitan a la gente potenciar el talento que todos los colombianos, que la gente de la ciudad y en el campo lleva dentro de sí y que les permitirían ser productivos y prósperos. Pero si un muchacho del Catatumbo no sabe, o de cualquiera otra de esas que se han llamado las regiones PEDET, que son las zonas conflictivas de Colombia, en donde ha nacido nuestro conflicto y donde se mantiene vivo, si no sabe lo que es el SENA, si no sabe, y cuando digo que no sabe lo que es el SENA es que nunca le ha pasado por la cabeza el nombre de algo que se llame SENA o de algo que se llame universidad pública, ¿no? Eso no existe, digamos, no es una opción que ellos consideren porque es inexistente dentro de su imaginario eso.
Entonces, mientras eso no exista para un muchacho, ni siquiera vale la pena para ese muchacho terminar el colegio, o para esa niña terminar el colegio, porque dicen, ¿para qué? Si esto no nos conduce a nada, mejor raspemos coca. Y por ahí comienza a insertarse dentro de esos circuitos que se identifican como ilegales en el centro del país, la gente, y eso es lo que Petro quiere resolver. Eso es lo que Petro quiere resolver, eso es lo que él dice: llevemos el SENA al Catatumbo, llevemos la asistencia técnica agropecuaria, cumplamos los PEDET. Esa es, para el Catatumbo y para Cúcuta, que es una capital catatumbera, si los cucuteños no lo entiendan con esa claridad, ese es el discurso. Y también en el caso del Catatumbo, el reencuentro con Venezuela, porque el Catatumbo es una región binacional. El Catatumbo es el valle que se extiende a lo largo del río Catatumbo, que desemboca en el lago de Maracaibo. Entonces, mientras no haya un vínculo con Venezuela que permita tramitar conjuntamente los problemas aquí y allá, pues eso va a ser un desastre. Vale. Pedro, vamos a otro momento emotivo ayer del discurso de Gustavo Petro allí en la Atalaya, cuando se refirió, cuando la gente empezó a corear consignas en contra de Álvaro Uribe Vélez, y escuchemos cuál fue la respuesta y el mensaje de Gustavo Petro a ese respecto. Adelante. Claro que al disminuir el crimen y abrir oportunidades, va a acabar con esa alianza entre el crimen y la política, entre el crimen y el poder. Es la posibilidad de que la política sea de la gente decente, de la ciudadanía. Es la posibilidad de que el dueño del territorio no sea del que tiene el fusil, sino del ciudadano, de la ciudadana, del niño y de la niña. Al final, el cambio político quizás consiste en que en lugar de esos hombres armados, sean los niños y las niñas los dueños del territorio. A esos hombres armados también hay que darles salidas en una política de seguridad humana. Hemos propuesto que si abrimos oportunidades a la sociedad colombiana, esas oportunidades también puedan ser del hombre que está uniformado. Que esas oportunidades puedan ser del soldado, de la policía. Que la educación superior sea para ellos también. Que la dignidad sea posible para ellos. Que el cuartel también sea seguido de la universidad. Que para ser general en Colombia se haga por mérito y no por la ayuda de un politiquero o de una politiquera. Que el hijo de un campesino pueda ser general. Que el hijo de una familia negra pueda ser general, ¿por qué no? Que la hija de una familia campesina pueda ser médica o científica. Y a esos hombres de uniforme ilegales que hay por ahí controlando la frontera, también hay que decirles que si abrimos oportunidades a la sociedad, también son oportunidades para ese hombre ilegal que hoy está uniformado. Claro que hay una fuerza pública para enfrentarlos. Uribe ya quedó en el pasado, no lo mencionemos más. A ese hombre uniformado ilegalmente, que deambula por allí, a veces en el barrio, a veces en la vereda, le decimos que si la sociedad puede tener oportunidades, también él, que puede ser enfrentado si los dos estados se ponen de acuerdo, indudablemente, pero que también hay un camino de paz. Lo que se propone una política de la vida es construir
una sociedad de paz en Colombia, una era de paz. No se trata de un tratado simple entre grupos armados que ya se ha hecho. Se trata de sentar las bases de una convivencia permanente a través de las décadas, del tiempo. Se trata de construir una sociedad de paz, una era de paz. Bueno, hemos recibido un aporte de Natucasa. Saludos a Natucasa por el aporte que acabas de hacer al Tercer Canal. Los invito a ustedes a que hagan también sus aportes por Nequi, DaviPlata, y ahí en el símbolo de signo pesos que está en la página de YouTube. Ya para finalizar, Pedro, sobre estas últimas menciones, y te doy gracias por tu tiempo, Pedro. Holman, no, a usted muchísimas gracias por permitir que el país conozca lo que está pasando en el norte de Santander y cómo lo interpreta de bien Gustavo Petro. Mire, finalizando sobre la intervención de Petro en la que menciona a Uribe, lo menciona es para decirle a la gente, miren, olvidémonos de eso y cambiemos, porque la gente dice el pueblo está berraco contra Uribe cuando Petro habla de las oportunidades, porque la gente asocia a Uribe con lo contrario, con el statu quo, con que todo se mantenga como lo tenemos, con que el establecimiento siga reinando, y nosotros, los que respaldamos la opción de Petro, queremos el cambio. Y el cambio es para que el país se haga más incluyente, y ese discurso de las oportunidades de Petro fructifique en todas partes y dé frutos en el Catatumbo y dé frutos en el Pacífico nariñense y caucano, que es una zona que sufre las mismas dificultades y los mismos problemas de exclusión que la nuestra y que conducen, igual que acá, a la economía de la coca. Eso se soluciona con oportunidades, con un cambio profundo que Petro tiene que inaugurarlo y que tendrá que proseguir en manos de otras personas, como él mismo lo ha anunciado, y a eso tenemos que apostarle los colombianos, los cucuteños, los nortesantandereanos ya lo entendieron, que eran un bastión recalcitrante del uribismo, ahora ya están de la mano con el progresismo diciendo vamos a cambiar y vamos a hacernos un país más incluyente, que comercie, que se integre con Venezuela, como lo pedimos a gritos nosotros en Norte de Santander desde hace años, y la opción es Gustavo Petro para los nortesantandereanos y para el resto de Colombia. Bueno, muy bien, Pedro, gracias por tu análisis ahí en el territorio, en la región donde Gustavo Petro estuvo ayer y a la cual se dirigió. Cúcuta, Catatumbo, norte de Santander, zona fronteriza, que también queremos mucho aquí en el Tercer Canal. Pedro, un gran abrazo y espero verte pronto. Mil gracias, Holman. Un saludo especialísimo a toda su audiencia. Mil gracias. Gracias, Pedrito. Gracias, Pedro. Pedro Durán es candidato al Senado por Fuerza Ciudadana y hoy uno de los coordinadores de la campaña Petro, Francia Márquez, vicepresidenta, porque Fuerza Ciudadana ha llegado con fuerza a integrar el Gran Frente Popular Amplio por la Transformación Nacional de Colombia. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal.
activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.